Cierto, sí, 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 cierto. Pues, ¿qué pasa, neuróticos? ¿Qué pasa, neuronos? Neuronos. ¿Qué pasa, dendritas? Neuronos, sean ¿Qué pasa, bienvenidos vainas de mielina? al cuarto ya, ¿no? Cuarto episodio, estimado. Al cuarto episodio de La Última Neurona. La última neurona. La Última Neurona. Qué padre, ¿no? Que ya 4 episodios y al fin vamos a hablar algo de psicología. 4 episodios y el último. Que al fin vamos a hablar algo de psicología, porque casi siempre me Nada, hemos hablado un poquito, bueno, pues. Y la verdad ignoren lo que dijimos en el capítulo anterior. Ojalá no lo hayan escuchado. Ese es el único que tiene un permiso de no escuchar. Ya los demás. Pura babosada. Pero no, la verdad se siente padre ya andar hablándolo así como así entre amigos, ¿no? Entre amigos, sí. Para que pues quede la información como que más impregnada. Más sintetizada, ¿no? Ajá, más sintetizada. Porque siento yo que pues no sé, hay algunas cosas que me hubiera gustado que el profesor me lo diga así como tipo en coto. para que lo entendiera. Porque en otras ocasiones siento que pues, no entiendo. Aunque bueno, fíjate que del tema que vamos a hablar, afortunadamente sí tuvimos una gran docente que era bastante exigente, pero tuvo sus aspectos positivos. Así y es. Aparte creo que en varias materias pues volvimos a ver esos conceptos de manera inmersa y como que nos lo recordaban, ¿no? Y creo que también es un aspecto de la psicología que muchas veces es un poco desconocido hasta ya pues avanzados semestres de la carrera, ¿no? Que se ignora casi totalmente. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de las pruebas psicológicas. Pruebas psicométricas, evaluación de lo que ustedes quieran, de la forma en la que ustedes quieran decirle, pero vamos a hablar de las pruebas psicológicas. Y pues justamente qué buena forma de empezar, porque me gustaría hablar un poco. Ahora sí, es que no me aguantaban las ganas. A ver. Es que ayer fui a mi primera audiencia. Ya. A mi primera audiencia de debate. Haz de cuenta que es cuando hacen un desahogo de pruebas. Porque mira, aquí ahora sí en el lado forense no se utiliza la palabra prueba como prueba psicológica. Ya. Porque con prueba ya tú estás diciendo que vas a demostrar algo, ¿no? Que es una prueba, ¿no? Ajá. Una prueba para demostrar X cuestión, ¿no? Por lo que se le cambia el nombre a instrumento. Instrumento psicológico. O instrumento psicométrico también, ¿no? De hecho también así les llegaron a mencionar en nuestra carrera. Algunas veces, ¿no? Ajá. Efectivamente. Entonces fueron al desahogo de pruebas. En donde justamente pasaron a todos los involucrados, en este caso a la víctima, bueno, vamos a llamarle peritado para no revictimizar, al peritado y a la psicóloga, que fue justamente con la que estoy, pues. Tú fuiste como asistente de la psicóloga, por así decirlo, o tú fuiste el psicólogo. Yo fui como oyente. Porque okay. Te lo juro, o sea, fue una reestructuración de paradigma, porque pues no es como muchas veces en las series se nos muestra de cómo es cómo es una audiencia, ¿no? Ajá. Haz de cuenta que pues está un escritorio gigante del juez. O sea, eso sí es cierto. Esto es cierto, está grandote. Está ribota, ¿no? Ajá, está ribota. Sí. Luego está el que se podría decir al estrado, que es donde se pasan las personas para hacer la declaratoria. Es como al ladito, ¿no? Ajá, al ladito. Pero en este caso, como era una habitación chiquita, disculpen el audio, es una habitación chiquita, pues haz de cuenta que está como en una esquinita. Adelante está la persona encargada de la sala, que es como la que prende la pantalla, como el pasa el staff, por así decirlo. Luego están los dos escritorios, que es del lado derecho donde está la defensa, y del lado izquierdo donde está el asistente, ahora sí como que el asistente jurídico, la MP y ahora sí como que el peritado. Y hasta el fondo pues están unas sillitas ahí, y ahí está el público. ¿Pero tú estabas ahí? Yo estaba ahí, yo estaba como oyente. Y haz de cuenta que pasaron a mi maestra, a la psicóloga, y pues le empezaron a hacer preguntas así como, ahora sí como cuando es en las películas,
Sí, sí, sí. El MP, el Ministerio Público, el agente del Ministerio Público, pues le preguntan, ¿no? ¿Qué pruebas aplicó? ¿Cómo las aplicó? ¿Qué instrumentos utilizó? ¿Cuál es su metodología, no? Y haz de cuenta que ella, pues lo tenía que responder, ¿no? Tal y como es, ¿no? O sea, hay no, nada de acordeón ni nada, sino que Así tiene que es. estar aquí en el coco. En el coco, Ajá. Entonces, por eso considero que es un buen tema como para empezar. Sí, ¿no? Como que es una experiencia muy cercana, ahora sí que de tu experiencia, para hacerlo, para introducir este tema, pues. Así es. Y también para justamente ustedes tengan este primer acercamiento de que, bueno, en este caso es área forense, ¿no? Entonces Okay, okay. No significa que allá afuera les van a estar cuestionando toda esta parte, ¿no? Pero sí creo que es un buen parteaguas para poder comenzar a distinguir las pruebas, ¿no? Como para que vayan diciendo, esta prueba tiene esto, esta prueba significa esto, oye, esta prueba no tiene tal validez, oye, esta no, así, ¿no? Sí, Como para comenzar a identificar y saber qué instrumento ustedes van a utilizar, pues para justamente buscar o eliminar hipótesis de acuerdo a los diagnósticos. Okay. Bueno, no diagnósticos, como a lo la que queremos. Impresión diagnóstica. Impresión diagnóstica. Sea el área que se vayan a dedicar. Ok. ¿Y qué más me puedes contar? O sea, ¿qué aprendiste? ¿O solo es tu bueno. introducción? Bueno, es que no quería contar como todo, porque o bueno, un breve resumen, porque si no, sí te hace todo el capítulo. no quería hablarlo todo, pero bueno, haz de cuenta que así como le fueron preguntando cosas a mi maestra de acuerdo al dictamen psicológico, pues ya ella lo iba respondiendo como con el afán de demostrar la información que ella utilizó, pues. Ok. O sea, describir de manera más sintetizada o descriptiva, como tú quieras verle, cada uno de los aspectos que utilizó para elaborar el dictamen, ¿no? Y ya esto también sirve para explicarle a su señoría, porque, bueno, en Estados Unidos, ¿sabes quiénes toman la decisión? Creo que es el que es el jurado, ¿no? Así Ajá. es. El juez lo único que hace es llevarla, o sea, como llevar la charla. Ajá. Pero el jurado, que se escoge de manera aleatoria, pues es el que toma ¿cómo se llama? La decisión para darle una sentencia. Pero aquí no existe eso, ¿no? Aquí no. Aquí el que toma la decisión es el juez. Entonces, tú le tienes que exponer de manera descriptiva y lo más sintetizada posible al juez qué es lo que hiciste tú. ¿Por qué? Porque ya cuando se haya hecho la audiencia de debate, existe una tercera etapa que vendría siendo ya la audiencia de sentencia, que es justamente cuando se da la sentencia. Se da la conclusión, ¿no? Así como es. de qué va a pasar con El juez tiene que tomar todas las decisiones, ¿no? Y ya digamos como que en este intercambio de información, cuando ya termina de ¿cómo se llama? De explicar la parte del acusado, bueno, de la víctima, ahora viene el cuestionamiento del parte de la defensa. Y para eso están los metadictámenes. Que son los que explicaste un poquito, creo que en el primer episodio. Como el primer episodio. Okay. Para eso el metadictamen aquí ya lo tiene la defensa y dice, oiga, ¿por qué usted aplicó este instrumento si no está estandarizado en la versión para México, bla, bla, bla? Y ya como que la psicóloga tiene que responderle, ¿no? Bueno, se le aplicó porque bla, bla, bla. Entonces, ahí la importancia, porque sucedió en esta audiencia, la importancia de conocer estas fases. Estos tres conceptos base fundamentales de las pruebas psicológicas. ¿Y cuáles son, mi estimado, si te las sabes? Sí, me las sé, pero antes de meternos de lleno, creo que es importante que mencionemos qué es una prueba psicológica. Incluso hacer una pequeña distinción Okay. que puede resultar incluso un poco desafortunada. Bueno, en nuestra clase de psicometría, que es donde justamente hablamos más sobre las pruebas psicológicas, se nos hizo una diferenciación. Las pruebas psicológicas se pueden dividir en pruebas psicométricas y en pruebas proyectivas, pero bueno, aquí hay una cuestión en las cuestiones de estos tres conceptos de validez, de estandarización y de confiabilidad en las pruebas proyectivas. Sin embargo, lo que se recomienda
lo que se deberían usar son únicamente las pruebas psicométricas, incluso esas solo deberían ser las pruebas psicológicas. Pero bueno, la cuestión de las pruebas proyectivas las vamos a abordar en un momento más. Primero vamos a hablarles sobre pues qué es una prueba psicométrica. Vamos a empezar con las pruebas psicométricas. Básicamente una prueba psicométrica es un instrumento, como lo menciona aquí mi estimado, cuya función es medir el atributo psicológico de una conducta, es decir, medir un fragmento, ¿cómo lo llamaría esto? Me gusta más el atributo. Atributos, o sea, pero en otras palabras como tal vez más entendibles, ¿cómo lo dirías? Una característica. Ándale, una característica tal vez de la persona en distintos aspectos. Vamos a ver que hay diferentes tipos de pruebas, igual aplicables en diferentes contextos. Bueno, las pruebas proyectivas ahora sí, las pruebas psicométricas, disculpen, las pruebas psicométricas ahora sí tienen 3 aspectos que son fundamentales, tanto para su aprendizaje de forma teórica como ya su aplicación de cada una, ¿no? Porque vamos a ver que cada una tiene su forma distinta de aplicar y de calificar, y pues cada prueba yo diría que es un mundo, la verdad. Efectivamente. Bueno, estos 3 aspectos fundamentales o conceptos son la confiabilidad, la validez y la estandarización. Platícame un poquito sobre qué es la confiabilidad. Bueno, básicamente lo que tiene de confiabilidad una prueba es si el test asume, mide la característica resultante que nosotros queremos justamente identificar, ¿no? ¿A qué nos referimos con que se mide la característica? Básicamente, de acuerdo a la propia prueba, si en dado caso esta característica que habíamos mencionado cambia debido al crecimiento, al aprendizaje o alguna enfermedad, etcétera, como factores externos que no están en nuestro control, cambia el resultado de nuestra prueba, esto significa que esta no es confiable. Siempre sí o sí tiene que medir lo que la característica que nosotros queramos identificar. En cualquier tipo tipo de situación o de área en la que nosotros nos vayamos a presentar. Pero aquí también hay que hacer una pequeña distinción entre la confiabilidad y la validez. Pero primero, pues ya, vamos a explicar también qué es la validez. Antes de pasar a la validez, quiero agregar algo relacionado a la confiabilidad. Más que nada, un ejemplo no tanto psicológico, sino tal vez uno al que podremos tener más acceso nosotros. Un instrumento de medición es una regla también, ¿no? Así es. ¿Cómo se vería la confiabilidad en la cuestión de la regla, ¿no? Pues la regla mide centímetros, o hay algunos que traen centímetros y milímetros. Ajá, centímetros, milímetros, incluso del otro lado vienen pulgadas, ¿no? También pulgadas. Entonces, la confiabilidad sería que justamente la regla sí mida 1 centímetro realmente, o sea, donde marca el punto de 0 a 1, sí sea 1 centímetro, y se puede medir 1 centímetro en cualquier aspecto, 1 centímetro de una hoja, 1 centímetro de un pedazo de cartón. Es decir, es un instrumento que puede ser ocupado en distintos aspectos, pero sigue midiendo lo mismo, ¿no? Sin importar el material, sigue midiendo lo mismo. En la cuestión de las pruebas psicométricas, se podría decir que es una... Como dijimos, miden los atributos psicológicos de una conducta. Entonces, en la confiabilidad se podría ver que la prueba mida esos mismos atributos, aunque se apliquen en diferentes personas o en grupos. Ajá, efectivamente. Como que la prueba esté diseñada para extraer esa característica sí o sí, ¿no? Porque pues sería medio extraño que de una prueba de ansiedad pues nos sacara depresión, ¿no? Exactamente. Si se supone que la prueba ya fue diseñada de una manera para poder extraer la ansiedad. La ansiedad o los aspectos relacionados a la ansiedad. De esta persona encontrándose en cualquier situación, contexto social, etcétera, ¿no? Entonces, justamente esta parte es la que uno tiene que identificar, o bueno, vamos a ponerle como que darle el red flag. Si en dado caso nos damos una prueba y esta prueba nos saca otros aspectos que pues ni al caso, entonces podamos considerar como primera red flag que la confiabilidad no esté de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando. Ok. Y bueno, justamente esta cuestión de la confiabilidad nos introduce al segundo tema de la validez. La validez básicamente se define como el grado, yo incluso lo llego a mencionar como el porcentaje, porque muchas veces la validez se mide en porcentajes,
en el que una prueba mide lo que está diseñada para medir. Siguiendo con el ejemplo, ¿cómo se dice? Pues mira, básicamente lo que buscamos con la validez es que ahora, primero, ya identificamos que nuestra información de la propia prueba mide eso. Ahora la validez es que la información que nosotros estamos obteniendo de acuerdo a esa prueba, como su nombre lo dice, sea válida. Ahora bien, vamos a poner aquí un pequeño ejemplo de una prueba. El A más A está diseñado para que podamos extraer la ansiedad de la persona mediante algunas preguntas de sí y no. La confiabilidad ya está, porque nos van a dar ansiedad. Y la validez es que ahora la información que se nos brindó por parte del paciente, del trabajador, del niño, etcétera, sea válida. Para eso, esta maneja una subescala llamada mentira. Y si en el dado caso se llega a tener un mínimo de 6 de mentira o 0 de mentira, la prueba queda invalidada porque la validez de la información dada del paciente, etcétera, no es correlacional, pues. Ahora bien, si en dado caso nosotros tenemos en la escala de mentira un 1, 2, 3, 4, 5, hasta el máximo 5, entonces la prueba es válida, porque la información proporcionada se corresponde a la ansiedad. Básicamente por eso iba a decir esto de que la confiabilidad y la validez puede parecerse, pero lo único en lo que radica es que si los factores externos influyen en la prueba, la confiabilidad tache. Ahora, si los factores internos de la persona, vengo estresado, vengo enojado, no lo quiero hacer rápido, quiero acabar esto rápido, vengo enojado, influyen en la prueba, entonces la validez se cancela. Hay que hacer esta pequeña distinción. Entonces, externo, confiabilidad. Interno, validez. Y bueno, es importante que aprendan esta diferenciación, porque muchas veces estos dos conceptos suelen confundirse mucho, porque están íntimamente relacionados. Entonces, ¿sabes de qué me acordé? ¿De qué? Cuando la directora de mi escuela me preguntó eso de una prueba. Breve paréntesis. Sí. En nuestra universidad había algo llamado expodidáctica, que era cuando uno presenta justamente sus proyectos, sus trabajos que hizo en ese semestre. Y creo que, pues bueno, éramos como los raritos, ¿no? Porque también estábamos ahí siempre escogíamos las pruebas psicométricas. Sea cual sea la materia, siempre llevábamos pruebas, ¿no? Sí, como para darlas a conocer, pues. ¿no? Para darlas a conocer. Y una vez la directora, para que no repitan esto ustedes, justamente me preguntó esto: ¿cuál es la confiabilidad y la validez? Y yo me quedé en ceros, porque pues por muy chingón que me quería ver, en realidad pues dije, madre, sí. ¿cuál es la sobre todo ese tipo de cosas cuando te agarran como que en seco, es difícil, pero pues no es imposible, ¿no? Efectivamente, entonces con que ustedes traten de recordar esta pequeña diferenciación de externos, confiabilidad, internos, validez, ya la tienen arreglada. Ok. Bueno, yo diría que son los dos más importantes. Vamos con el tercero, que es también es importante, pero siento que los otros dos son como que... A nivel teórico, siento yo que son los que ustedes ya tienen que recordarlos, o sea, tenerlos aquí muy presentes. Y sobre todo por los que son los que se pueden confundir más. Los otros siento que es más fácil recordar a qué se refiere. ¿A qué nos referimos entonces? Pues a la estandarización. La estandarización. Justamente, un pequeño breve resumen de qué es la estandarización. Es cuando una prueba está justamente diseñada o adaptada, creo que la palabra es adaptada al contexto cultural o inclusive nacional en la que se vaya a aplicar. Exactamente. Bueno, generalmente las pruebas psicométricas, creo que ha habido algunas que sí se han hecho en México, ¿no? Así es. Pero por lo general se han hecho pues en países anglosajones, por ejemplo Estados Unidos principalmente. Y bueno, como saben, nosotros nos regimos por la Asociación Americana de Psicología, desde ahí ya tiene el nombre. Así. Entonces muchas de las pruebas primero son diseñadas en inglés, justamente, ¿no? Entonces
la estandarización, como mencionas, es justamente esa adaptación de todos los elementos de la prueba para que pueda ser aplicado a otro tipo de poblaciones, dependiendo de sus factores, pues, culturales o, como dices, o incluso de la ubicación geográfica. Un ejemplo muy sencillo, pues eso, el incluso cambiar el idioma. El idioma. Para que pueda ser entendido. Hay algo que hay que saber que es muy importante, es que la estandarización se refiere también a que tanto la validez y la confiabilidad sigan estando presentes a pesar de que está adaptada en otro tipo de población. Otro ejemplo que me acuerdo mucho, no recuerdo qué prueba era, pero era una que tenía dibujitos, ¿no? De ver figuras. Entonces yo recuerdo que la... ¿Beta? No, igual sí, no me acuerdo la verdad, pero me acuerdo que era creo que sí era una inteligencia, entonces en la versión como en inglés, era como de que tenías que identificar los animales, ¿no? Entonces, en una venía un león, entonces en la versión como para México o Latinoamérica, en vez de león venía así, un burro, ¿no? O sea, como para que en Latinoamérica pues son más comunes los burros, o no sé, es un ejemplo un poco gracioso. Pero a eso se refiere la estandarización, básicamente, que esté adaptado a cierta población. Y pues justamente aquí, foco rojo, siempre que, o bueno, no foco rojo, pero tomen en cuenta que una prueba que está bien que tenga confiabilidad y que tenga validez, pero si van a aplicar una, también procuren que esté estandarizada pues en población mexicana, o algunas ya viene más general en población latinoamericana, entonces también. O igual hay algunas pruebas que pues lamentablemente no son estandarizadas, sí, entonces pero manejan un perfil más general. Ándale, que no necesitan una estandarización. Así es, porque bueno, detrás de todo esto, pues lamentablemente a los que no les gustan las matemáticas, hay mucha estadística. Hay muchísima estadística, números por detrás que permiten que justamente tú puedas decir que al sentirme menos estresado, significa tener una puntuación de 13. Entonces digamos como que hay mucha matemática por detrás, ya que justamente una prueba para estandarizarla se tiene que aplicar a una población muestra. Sí, híjole, justamente dijimos que a nadie le puede gustar metodología de la investigación, pero pues lamentablemente para los que quieran dedicarse justamente a estandarizar pruebas, sí, yo siento que es muy necesario. Es muy necesario, porque hacen falta muchísimas pruebas que estén estandarizadas. En México. Hay mucha matemática por detrás y por ello también es muy necesario que ustedes lean los manuales, porque en los manuales viene casi la mayoría de esa información de cómo se debe de calificar, cómo se debe de interpretar e inclusive si está estandarizada a un público mexicano, argentino, etcétera, ¿no? Por eso es necesario checar siempre los manuales de las pruebas psicométricas a las que ustedes vayan a dedicarse a, pues ahora sí, a aplicar. Sí, exactamente. Muchas veces al menos como experiencia propia, nuestras clases de psicometría pues solo fue un semestre y no eran tantas horas a la semana, entonces igual para checar una prueba realmente en cuestión de leer el manual, de aplicar como de forma piloto, o sea, como para ir familiarizándote con la prueba, pues sí lleva su tiempo y desafortunadamente si te quedas solo con lo que ves en la clase, pues sinceramente no es suficiente. Puede ser como lo primordial que sepas de la prueba, pero no es suficiente. Entonces igual si como consejo que les podemos dar, pequeño consejo, si llevan psicometría en estos semestres o los van a llevar, traten también de hacer ese extra, de checar los manuales, además de lo que ven en clase, ¿no? Para poder tener así parteaguas para poder ya utilizarlo, ¿no? Otra cosa que también me gustaría comentar es que igual en mi servicio, pues justamente a mí me llegan de personas de diferentes poblaciones. Hay gente que puede vivir aquí cerquita y hay gente que vive lejísimos, pues, y habla completamente otra lengua. Entonces ahí va otra barrera que tenemos a la hora de aplicar pruebas, porque justamente la barrera del idioma siento que es algo que no se comenta mucho en la escuela. Sí, ¿O tú te acuerdas que lo habíamos hablado? Creo que no, igual y algún pequeño comentario, pero no. Algún pequeño comentario. Entonces, si ustedes también tienen algún maestro o quieren dedicarse a la maestría, hablen un poco también sobre cómo la barrera del idioma también influye mucho en la confiabilidad y validez
de sus pruebas. Porque haz de cuenta que pues, a mí me llegan personas que justamente hablan otra lengua y necesitan un traductor. Sí. Y en la pues, ya traducción se sesga un poco, ¿no? efectivamente. A mí me gusta utilizar mucho este ejemplo. ¿Sabes qué significa duck en inglés? No espero, ¿no? Duck. No, ¿documento? No sé. D-U-C-K. D-U-C-K. Ah, pato, ¿no? Pato, ¿no? Ajá, Pero sí. también en inglés, dependiendo del contexto, significa agacharse. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque si te das cuenta, al yo tratar de traducir una palabra, se puede entender otra cosa completamente diferente. Uh-huh. Entonces, lamentablemente, cuando existe una barrera del lenguaje, existe un tercero. Por lo tanto, existe así una interpretación y después otra interpretación. Uh-huh. Por lo que el mensaje se puede borrar tergiversa, o ¿no? se transgiversa. Y de nuevo, cuando la persona que habla otra lengua le dice a su traductor, el traductor me dirá otra cosa. Nuevamente se repiten dos traducciones y dos entendimientos diferentes. Por eso nosotros utilizamos entonces pruebas proyectivas. Porque sería muy complicado justamente aplicarle una prueba AMAS, un BEC, un Beta 4 a la persona, porque lamentablemente no lo va a poder completar en el sentido de que la confiabilidad y la validez se pueda transgiversar. Exactamente. Sí, pues obviamente si pon tú le calificas la prueba, no, digamos, las escalas de mentira o de invalidez no muestran como una invalidez, por así decirlo, pero de todos modos queda esa cuestión de que si el mensaje se entendió. Así es. Entonces, qué bueno que lo mencionas, porque sí, eso nos da la pauta a lo que son las pruebas proyectivas y su uso, que yo creo que, bueno, desconozco cómo sea en otros países como Estados Unidos, pero siento que en México sí es como de lo que más se usa, ¿no? Y siento que también está muy negreado, como que lo hace muy de lado, como que muy fuchi. Ok. Porque, bueno, yo antes ¿cómo se puede decir? Un elitista, era muy de, ay, hay que demostrarlo con hechos, ¿no? Sí. Pues así llegué a mi servicio, ¿no? Como de, no, o sea, ¿por qué vamos a aplicar esto si esto no? Uh-huh. Pero ahí fue como que mi cachetada de la realidad, pues. Ajá. Primero, las pruebas psicométricas son carísimas. Carísimas. Entonces, ahora, haz de cuenta que estamos en una institución pública. ¿Tú crees que el gobierno te va a dar, no sé, esa vez chequé que el AMAS estaba como en 1,400 pesos, bueno, no sé, 2,000 o 5,000 pesos? Y es de los más sencillos. De los más sencillos. Ahora imagínate una prueba de 30, de 25,000 pesos. ¿Tú crees que el gobierno te lo va a dar? Pues no. Entonces, lamentablemente se tiene que trabajar con copias y con justamente pruebas proyectivas, porque pues lamentablemente no damos para abasto, pues. Y dichosos aquellos que pues, sí tienen pruebas originales, porque nosotros también tenemos pruebas originales. Pero pues no cubren toda la necesidad de los casos, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso, si este dictamen se va a audiencia, lo que hacemos es pasar la información a la prueba original para que justamente se lleve a cabo, ¿no? Sí, no, porque hubo algún argumento que pueden utilizar muchos que no utilizaron los protocolos originales, ¿no? Entonces, pues lamentablemente estas son las situaciones en las que nos encontramos y pues por las que recurrimos a una prueba proyectiva. Pero a ver, dinos, mi estimado, ¿qué opinas sobre este uso, ¿no?, de las pruebas proyectivas? Pues mira, yo creo que yo también tengo un poco aún esa postura elitista, como dices. no la llamaré así, pero así como de, no, es que las pruebas proyectivas no son confiables, ¿no? Se tiene que utilizar solamente puras pruebas psicométricas. Uh-huh. Pero también, sí, de lo que soy muy consciente es de justamente esa barrera, por así decirlo, que tiene pues al menos nuestro país y más el estado en el que estamos. Ajá. Que pues no hay como el recurso, tanto en instituciones públicas como privadas, para adquirir el sinnúmero de pruebas que se necesitarían de forma original, obviamente, o sea, las pruebas originales, para pues aplicarlas de forma correcta. Entonces, hay algunas pruebas proyectivas que incluso también llegan a tener su manual y llegan también a tener su parte
como de estadística, ¿no? De que sí se Uh-huh. hicieron sus pruebas pilotos, y se hizo un estudio bajo una muestra. Entonces, de cierta manera, tienen un cierto fundamento, tal vez no tan fuerte como las pruebas psicométricas, pero sí tienen un fundamento. Entonces, yo creo que a pesar de que no sean los más recomendables, sí son son un apoyo, sí nos puede dar también son un instrumento más, que también nos pueden dar cierta información. Lo que sí yo considero es que no se debe basar una evaluación Así es. Únicamente en pruebas proyectivas, incluso ni siquiera solamente en pruebas psicométricas. Bueno, ya nos estamos yendo un poco de lado en la cuestión de las evaluaciones, pero pues tanto las pruebas psicométricas como las proyectivas son solamente son solo un instrumento Uh-huh. de algo que es más grande, que generalmente son las evaluaciones psicológicas en diferentes contextos. Entonces, yo creo que si se va a utilizar una prueba proyectiva, también se busca la manera de reforzar los resultados con otros tipos de pruebas, Uh-huh. pues psicométricas, ¿no? No solamente proyectivas, aunque sean copias, como es, Sí, porque sí, la verdad es muy difícil adquirir los protocolos originales, pues nosotros aprendimos con copias, ¿no? O sea, Uh-huh. igual para comprar, primero están caros y luego pues recuerdas que también piden como Tu cédula. Entonces Claro. no cualquiera puede comprar una prueba Y está bien, ¿no? Al final de cuentas, pues, psicométrica, está bien que es pidan una tu buena cédula y todo eso, pero justamente para el aprendizaje, pues creo que ya es lo complicado, ¿no? Y bueno, hablando de estas pruebas proyectivas, pues ¿qué buscamos? ¿O qué se busca, por así decirlo, una prueba proyectiva? Aquí varía. Si se podría decir que la confiabilidad de la prueba es justamente medir una característica en específico, personalidad, que es lo más común en pruebas proyectivas, Sí, de hecho, la sí, personalidad. Son, creo yo, muy pocas aquellas que pues miran, no sé, inteligencia, lenguaje u otros aspectos dentro de las características humanas, ¿no? Pero creo yo que son como las más comunes hasta cierto punto que tratan de buscar. Ahora bien, en esto de la validez que tú me mencionaste, creo yo que sí, en efecto, es muy complicado tener una validez de acuerdo a las características o a los resultados, pero aquí viene un comentario, no me acuerdo qué profesor me lo dijo, Uh-huh. pero nuevamente es como de, ustedes critican mucho la validez de una prueba proyectiva, pero se olvidan que detrás de una prueba también hay estadística. Ándale. O sea, que no se le aplicó nada más a una persona y como le dibujó la mano así rayada, Uh-huh. listo, ya tenemos significado, ¿no? Sí, tiene un antecedente. Tiene un antecedente de que tantas personas tuvieron la misma idea de dibujar la mano de esta manera. Y por lo tanto, de un 100%, un 90% tenía rasgos, no sé, ansiosos, ¿no? O agresivos. Y por lo tanto se le dio ese significado, ¿no? Significado. Entonces, sí, la validez puede resultar un poco dudosa hasta cierto punto. O baja, ¿no? O baja, Uh-huh. pero eso no está deslindado de que existe mucha metodología detrás para poder llegar a esos resultados. Y de igual forma, aquí va un consejo. Yo utilizo la prueba proyectiva y sus resultados para complementar el dictamen. Exacto. No para decir que de acuerdo a esto, ella es así, ¿no? Y por eso cometió esto y por eso hizo esto. No. Sino nos sirve como un punto de inicio de que la persona se ha mostrado de esa manera. Y tú dirás, pues ¿qué? ¿Me tratas de vender las pruebas proyectivas o qué, no? Pero de verdad, te lo juro, por mi madre santa, a veces aplicamos baterías. ¿Qué es una batería? Bueno. ¿Qué es una batería? No una batería de teléfono, nada. La batería psicológica o psicométrica, como quieran decirle, es cuando se usa una o más pruebas proyectivas o psicométricas para evaluar a una persona de manera integral. Ok. ¿A qué me refiero? ¿Integral o multidisciplinaria? Cualquiera de las dos, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, utilicemos pruebas en concreto para poder diagnosticar, hipotetizar, para poder describir, correlacionar el diagnóstico con el trastorno, ¿no? Uh-huh. Como para poder hacer este juego
para poder estudiarlo un poco más, ¿no? A la persona. Eso es muy a grandes rasgos, ¿no? De forma concreta podríamos decirlo que es como el conjunto de pruebas psicológicas aplicadas a un objetivo en específico. Con un objetivo en específico. Ajá. Entonces, en este caso, pues nosotros aplicamos baterías donde hay 2 psicométricas y 3 proyectivas. ¿Ese es su estándar o varía? Varía. Okay. Pero lo más común son estas 5. Persona bajo la lluvia, dibujo de la figura humana, test de la familia, C+R o AMAS, CDI o BEC. Entonces digamos como esos son los que usualmente aplican. Ajá, usualmente aplicamos a casos de índole sexual, cualquiera de esos, ¿no? Ya de otro índole, entonces ya se utilizaría, otra tipificación, entonces ya se utilizan o AMAS o BEC, o en este caso si hay una barrera de lenguaje, la proyectiva de persona bajo la lluvia. Okay. Porque la de la persona bajo la lluvia, esta nos permite identificar algunos rasgos de la personalidad. Entonces te digo, hay momentos en donde yo estoy calificando la batería y tal cual, se ve la línea diagnóstica. Sí. Se ve que la persona es así, así, y cuando lo traspaso con la información de la entrevista, tal cual. O sea, sí hay sinergia. Sí coinciden, ¿no? Efectivamente. Y por ejemplo, si dentro de la prueba proyectiva me está diciendo que la persona tiene fijación oral, pero eso no me sirve de nada, pues yo no lo implemento, pues. Porque aquí va otro juicio que ustedes tienen que dar. Pequeño paréntesis. Prueba proyectiva es bastante subjetiva. Porque ustedes tienen que tomar de acuerdo a los resultados un juicio. Cosa contraria a una psicométrica, porque en la psicométrica ya te están dando la línea, ¿no? Te dan la línea de lo que es. En cuanto a la proyectiva, ustedes tienen que tomar una decisión de si toman esto o no lo toman. Es por ello que, cierre de paréntesis, es por ello que en ocasiones, cuando yo estoy haciendo esta interpretación, me doy cuenta de que hay cosas que pues ni al caso, pues. Pero cuando hay cosas que sí son muy concretas y observo en la entrevista, lo tomo. Y por ello hago una interpretación de esa manera. Y para que veas, existe una validez llamada validez por 2 asistentes. Para 2 asistentes o 2 aplicadores, que consiste en justamente pruebas de personalidad y proyectivas. Okay. Este tipo de validez permite que 2 examinadores o 2 de los que vayan a calificar la prueba tengan los resultados y la interpreten de acuerdo a su interpretación. Sin trabajar juntos, ¿no? Así es. Okay. Por eso, esta validez es como la más cercana que se puede utilizar en las pruebas proyectivas, porque permite que, por ejemplo, yo te doy la prueba, tú la interpretas a tu manera, yo la interpreto a mi manera, y cuando la checamos y las cosas en las que podamos llegar a coincidir nos permiten ahora sí generar así una interpretación. Eso es lo genial de, por ejemplo, este tipo de validez. Y también hay muchos tipos de validez, pero no vamos a abordarlos porque eso ya sería otro tema. Entonces, si pudiéramos decir en conclusión... En conclusión, como este pequeño tema de las pruebas psicométricas y proyectivas, pues hemos tenido justamente la suerte de conocerlas, de aplicarlas, y les podemos sugerir a ustedes que sean bastante cuidadosos en qué tipo de prueba yo voy a utilizar. Hay que utilizar pruebas actuales, hay que utilizar pruebas, aunque diga beta 3 sea lo más utilizado, acuérdense, no sé qué tanto vaya a envejecer esto, actualmente nos encontramos en la beta 4. Igual, chequen muy bien a qué población va dirigida, chequen las edades, contextos, sexo, inclusive el idioma, chequen toda esta parte porque es fundamental a la hora de ya generar, ahora sí, una conclusión en casi todas las áreas en las que ustedes se vayan a dedicar a aplicar pruebas. Okay. Incluso para la aplicación, ¿no? O sea, todo eso justamente viene en la cuestión del manual, por eso es importante leer el manual. Y igual otro tip bastante rápido para muchas veces tenemos que hacer una batería de pruebas, desconocemos algunas pruebas, desconocemos qué miden, y pues para también no chutarse la cuestión de leerse todo el manual para darnos cuenta que esa prueba ni siquiera nos va a servir, pues también hay algo que se llama lo que son las fichas técnicas. Así es. Generalmente las fichas técnicas vienen casi al inicio del manual
Son básicamente pues una pequeña fichita, una pequeña hoja, donde viene justamente esas características que mencionas, el nombre completo de la prueba, porque muchas veces las pruebas se llaman como de forma abreviada, pero sin embargo es también importante saber cuál es el nombre completo, ¿no? Completo de las pruebas. Viene el nombre, viene la edad en la que se puede aplicar, también si se puede aplicar de forma individual o de forma colectiva, eso es muy importante. Hay algunas pruebas que no se pueden aplicar de forma colectiva, sino que tiene que ser un aplicador con un evaluado, ¿no? Porque digamos que las características de la prueba así lo solicita. Sobre todo son pruebas un poco más, digamos así, más pesaditas. Así también, es. Y quería también explicar algo que descubrí en mi servicio, que existen, bien niñito pequeño, existen 3 realmente. ¿3 qué? Manuales, grupales y autoaplicables. Uh-huh. Que no necesitas a alguien que te manuales, grupales. ¿Y cuáles son los manuales? ¿O cuáles dijiste tú? Aplicación individual o grupal. Individual, grupal o autoaplicable. Perdón. Pues la individual, pues cuando el examinador te está apoyando, ¿no? Uh-huh. Y luego están las grupales, cuando pues aquí justamente tienes un grupito. Uh-huh. Y las autoaplicables es cuando no necesitas a un examinador, pues. Que vendrían siendo el AMAS, el BEC o alguna otra prueba en donde no necesitas como tal que el examinador te esté supervisando o te esté dando indicaciones. Para mí es nuevo porque yo siempre pensé que las individuales eran eso, pero no. Pero por ejemplo, en esas autoaplicables no necesitas, aunque sea una pequeña presentación del aplicador. O sea, llegan y te dan así, aquí está tu prueba, contéstala. Y así ya nada más leyéndola se puede. Así es. De esa forma. Te lo describe de manera completa, pues. O sea, no necesitas que yo te esté diciendo, me vas a escribir mediante tantos minutos o nos vamos a tardar tanto. Ya. Sí, no. Literalmente la prueba ya te está dando todo y tú solamente la contestas. Okay. Ese podría ser no es una nueva clasificación, sino es una... Yo creo que es una clasificación que está dentro de, ¿no? Ajá. Porque siento que esas se pueden prestar más a grupales, como de que estás con un grupo y contesten esto nada más y ya. Pero es que al final tendrás que tú dar indicaciones. Ok. Pero el autoaplicable no das ninguna. O sea, si es un autoaplicable, así es. De la nada te lo encuentras, voy a contestarlo. Pues obviamente tiene que haber alguien que te lo va a dar, ¿no? Bueno. Sí. Pero no me refiero a eso. O sea, me refiero a de que, por ejemplo, si yo llego a aplicarla de manera grupal, sí o sí tengo que dar indicaciones, ¿no? De cómo se debe de calificar y etcétera. Pues no, pero la indicación, pues solo contéstenla. Pero digamos que la autoaplicable se podría interpretar más. Ay, es que cómo te lo puedo explicar. En el momento, véelo como categorías. La categoría individual, la categoría grupal y la categoría autoaplicable. ¿Qué hace que sea grupal? Muchas personas. Que se puede aplicar con muchas personas. ¿Qué hace que sea autoaplicable? Que simplemente yo se lo dé y él lo puede llegar a calificar. Siento que tanto la individual como la autoaplicable son muy diferentes, pero se pueden llegar a considerar grupales, sea individual o autoaplicable en el momento en el que apliquen muchas personas. Entonces yo puedo aplicar 1500 pruebas autoaplicables, pero al momento de decir que voy a aplicar 1500 ya entra en grupal. Ándale. A eso me quería como referir. Pues. Yo igual más o menos a eso me estaba refiriendo. Pero bueno, ya se llevaron otra nueva categoría, clasificación. Bueno, quizás no nueva, porque ya existía, pues. Bueno, una pero que no se explicó. Que no se habla tanto, pues. Bueno, descubrieron la otra clasificación, la otra categoría. Pero sí, continuando con la cuestión de la ficha técnica. Perdón. Ahí igual viene el número de ítem, también el tiempo en el que se puede, en que aproximadamente se tardan en aplicar la prueba. Porque también eso ayuda mucho pues qué tal que no tienes tanto tiempo, qué tal si solamente te dan 45 minutos para aplicar, un ejemplo, ¿no? Y eliges una prueba que tiene duración de 3 horas, pues entonces es imposible, ¿no? Eso también es importante que lo chequen. ¿Qué otros aspectos pueden venir? Bueno, vienen los autores, viene el año en el que se publicó, si es la primera vez o la de la nueva versión. Revisiones, creo que se llama más en las pruebas revisiones, exactamente. Entonces pues hasta eso pueden checar en el dado caso de que estén buscando una prueba para medir cierta cosa que tal vez no se las enseñaron en su clase de psicometría o que no los han mencionado, porque pasa bastante. O sea, pasa bastante que llega un caso, aunque sea un caso hipotético en la escuela,
y necesitas una prueba que tal vez no conoces, es importante pues checar las fichas técnicas. Así es. Y también otra cosa que también me explicó un psicólogo fue cómo, ¿para qué utilizar una prueba? Muchas veces pensamos que es para descubrir algo, ¿no? Uh-huh. Pero no, realmente utilizamos una prueba para contrastar hipótesis. Okay. Si yo pienso que la persona tiene esto, la prueba me dice sí o no. Efectivamente, me va a ayudar a generar así otras hipótesis. No la utilicemos para encontrar cosas, porque justamente no... Porque si, imagínate, me llega una persona y pues le voy a aplicar las de cajón. Amas, sí, Beck, sí. Gestáltico motor, un Bender, uh-huh. Y... ¿Qué me gusta? Beta. Pues un Baneta. Un Baneta. A menos que sea tal vez una que te lleguen, no sé, en el consultorio y te piden como una evaluación como general. Pues bueno, ya. Ahí sí, pues ya digamos como que ya te vienen describiendo qué pruebas tienes que utilizar, ¿no? Uh-huh. Pero por ejemplo, en este caso, a lo mucho, no en la primera sesión, posiblemente en la segunda pero en la tercera sesión ya es que ustedes tienen que comenzar a aplicar baterías, sea cual sea el enfoque o modelo de trabajo. Sí. Si quieren demostrar o tener resultados, porque al final de cuentas las pruebas no son diseñadas como para ver qué encontramos. Sí, no es como lo que dije hace un momento, no, las pruebas no son todo el proceso, son solo una parte, que es muy importante, pero no, solo una parte de un proceso más grande. Sigue, es que se me olvidó lo que iba a decir. Sí. Entonces, pues por eso también es fundamental para ustedes entender esta parte, para que no estemos aplicando pruebas a lo loco, pues. Uh-huh. Pruebas a ver qué cachamos, a ver qué encontramos. No, es contrastar hipótesis y descartar hipótesis para generar así ya una línea de trabajo eficiente. Si yo veo que tiene como ciertos rasgos depresivos o episodios depresivos, entonces para confirmar mi hipótesis, yo aplicaré un Beck, un Hamilton de depresión o aplicaré un CDI, dependiendo de la edad, ¿no? Ahora... vamos a una... ya me acordé de lo que iba a decir. Tú dices que como en la tercera sesión aproximadamente, ¿no? Segunda, tercera. Algunos se preguntarán por qué, ¿no? ¿Por qué podría ser que en la segunda o la tercera sesión? ¿Por qué en la primera no? Digámoslo así. Porque pues justamente la primera o la segunda sesión son justamente para recabar la información que nos va a permitir generar estas hipótesis que con las cuales vamos a poder contrastar con la aplicación de pruebas. Me surgió una duda, a ver, tú pregúntame. Por ejemplo, sabemos que a veces la atención psicológica en la cuestión de los rubros públicos es bastante express, ¿no? Así que es. No te dan tanto tiempo. Por ejemplo, se podría hacer una, como una pequeña hipótesis, digamos que solo es como de consulta única, ¿no? Y tienen que aplicar alguna prueba. Así es. ¿Podrías generar una hipótesis con la pequeña información que te dan? O sea, llegó esta persona, uh-huh, le sucedió esto, o que te den alguna pequeña información. ¿Con eso podrías hacer alguna pequeña hipótesis? ¿O cómo se podría? Ahí te va, mira. Existe un modelo de trabajo llamada... ya se me olvidó. Ya la tenía en la boca. Ya me acordé. Sesión única. Ándale. La terapia de sesión única, como su nombre lo dice, nada más vas a tener una sesión. Uh-huh. En una sesión ustedes van a tener que hacer su informe psicológico, sus hipótesis, su ficha técnica, van a tener que hacer toda esa información. Pero ¿cuál es la ventaja de la de sesión única? Tienen aproximadamente entre 1 hora, hora y media para poder hacer todo eso. Entonces, ¿puedes generar hipótesis en sesión única? Sí. Okay. ¿Puedes aplicar pruebas? Sí. Pero igual, muy a grandes rasgos, como las más generales. Sí, no, incluso lo estoy pensando si son sesiones largas, por ejemplo, que dices de 1 hora y media, pues puedes ocupar igual unos 15, 20 minutos para una pequeña entrevista. Igual ahí te generas tus pequeñas hipótesis, además de lo que ya te dijeron antes de la sesión. Así es. Y pues igual ahí entra el conocimiento que tienes, porque pues ya rápido, les voy a aplicar, en base a lo que me dio, ya sé qué le voy a aplicar. Y de igual forma, las pruebas, ¿no? Y de igual forma, en la sesión única, tú ya tienes que hacer una intervención. Ándale. O sea, es literalmente el paquete completo de 5 sesiones en 1 hora y media. Entonces, cuando ya acabe esa hora y media, el paciente tiene que salir ya sabiendo qué tiene
pero ya también con algunas técnicas para que esté preparado para diferentes contextos. ¿Por qué? Porque lamentablemente las de sesiones únicas son para personas que o no volverán a tener sesión de aquí a tantos meses O años. no la volveremos a ver, o diferentes aspectos públicos, como puede ser también aquí por ejemplo, en mi servicio, que es muy forense, Sí. no la vamos a volver a ver. O sea, no es como un centro como de atención, ¿no? Sino... Así es, simplemente es una evaluación para poder dictaminar si el estado emocional actual de la persona está correlacionado al delito en el que nos viene, ¿no? Okay. Bueno, sí, nada más eso era para comentar. Ahora sí, ¿cuál era ¿sí? lo que seguía? Ahí te va, vamos a hacer una sección de preguntas. Yo igual lo había pensado, A ver. ¿Qué Prueba favorita. Ok. Yo iba a decirte algo parecido. Prueba favorita. Ahorita la que me llamó mucho la atención, sobre todo por la calificación. Bueno, es que favorita. Yo creo que así sencillita, como la de Caustic. El inventario de valores y preferencias de Caustic es una prueba más del ámbito laboral, como para evaluar las características que podría tener algún candidato en la cuestión de algún trabajo o algún puesto al que aspira. Entonces se ocupa principalmente pues en los aspectos de la evaluación en la psicología laboral. A ver tú, top 3 de pruebas. Top 3. ¿De acuerdo a qué? Pues a lo que sea, o sea, tu top 3, aunque en general, pues. El MMPI 2 RF, versión revisada. ¿Qué no es FR? FR. Ajá. Me encanta muchísimo. Esa es una prueba de la personalidad. Es la manual de personalidad. No, es el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota en adolescentes revisado. Pero es la versión de adolescentes, ya no me acuerdo. ¿Solo hay versión de adolescentes o aparte está la versión de adultos? Perdón, es el A. Me gusta más el A que el 2, porque el 2 es para adultos y el A es para adolescentes. Por eso la A. Ajá, por eso la A de adolescentes. Me gusta muchísimo. Siento yo que es la prueba más completa de personalidad. Sí, coincido también. Tiene plantillas transparentes. Sí, la verdad, los protocolos originales están muy bonitos. Están muy bonitos. Siento y para mí es la más completa. Y en lo particular me fascina mucho calificarla e interpretarla. Ajá, siento que también está muy completa y también no es tan compleja en la cuestión de la calificación y de la interpretación. Entonces igual siento que está muy bien construida. La segunda es una prueba proyectiva, es la de la casa. Sí, tú y tu casa. Mi casa. Antes de que me funden, ¿por qué me gusta mucho la de la casa? Porque te puede decir un montón de cosas en cuestión de personalidad, de inteligencia, contexto socioemocional, socioeconómico, familiar. O sea, es la prueba proyectiva más extensa que... Por excelencia. Por excelencia, que te puede llegar a decir de una persona, ¿no? Y esta parte de... Igual, su interpretación puede ser muy sencilla, pero te dice un montón de cosas de una persona. En cualquier tipo de contexto. Y eso es lo que me gusta. Se acopla a cualquier tipo de contexto. No importa si habla otra lengua, si habla otro... Si tiene una discapacidad, si tiene... No importa nada de eso. Inclusive la edad, no importa nada de eso. Te dice muchas cosas. Y la tercera, yo creo que sería... el CUDER. Ajá, yo igual estaba pensando en eso. El CUDER, es que soy malo en los nombres. Me sé los nombres de la prueba. Ese sí no me lo sé. Pero bueno, el CUDER es aplicado en un contexto educativo y sirve para tener una orientación vocacional. Bueno, nosotros lo utilizamos para una orientación vocacional. Sí. Y te permite a ti saber los intereses y habilidades de una persona que pues justamente está pronta a elegir qué dedicarse en una carrera técnica, carrera de filosofía, etcétera, ¿no? Sí. Lo que me gusta mucho de eso es que casi te dice qué carrera estudiar.
Está muy genial. Igual su forma de calificar. De calificar y de aplicar. Y de aplicar porque Ajá. tienen que utilizar un puntillero, así Un se llama. punzón. Un punzón. Ajá. Y irle picando, ¿no? Y ya con base a cada uno de los hoyitos que te va dejando la aguja, Pues los vas contando. vas sumando y vas calificando y tal cual, ¿no? Por ejemplo, esa. Retomando lo que dijimos hace rato, esa creo que sería de aplicación individual, ¿verdad? ¿O consideras Individual. que sí? Porque para grupal creo que es bastante complejo. Sí, más porque se puede complejo. prestar mucho a que se equivocan, que no entienden la pregunta, entonces, y aparte que es un poco tardada, no tanto, pero también no te la haces en media hora. Entonces, o sea, te llevas más, casi la hora, yo creo, ¿no? Sí, Ajá. bastante. Va, prueba que menos te guste. Prueba que menos me guste. A ver, déjame pensar. Y tal vez me ponen por eso, sobre todo tú. Pero a mí la que no me gustó es Bender. Bender, sobre todo por la cuestión de cómo me la enseñaron. Ay, sí. Que tenía Qué diferentes calificaciones, diferentes protocolos. Entonces, como que a mí se me hizo un poco confuso y siento que no la aprendí bien de cierta manera. Entonces, igual y por eso, tal vez me hace falta aplicarla más actualmente. O estudiarme, no sé, echarme una especialización en Bender. Aunque no que si me especializaría en una prueba, no sería Bender. No, sería en otra. Pero sí, de momento es la Bender Test Gestáltico Visomotor de Bender. De Laureta Bender. De Laureta Bender. Ese es para niños y para adolescentes y adultos es la versión calificada por LAX. Ándale, Hoot y Lax. Look y LAX. Ajá. Ya no. Ajá. Yo, una pregunta, es cierto. Demonios. Uy, ya me largo. No. A ver, prueba que te gustaría especializarte, justamente. ¿En qué prueba te gustaría especializarte? MPI. Ajá, como en la cuestión de ya tener un certificado de que la puedas aplicar. Sí, chido, sí, pues sí, un sí, curso, sí. un diplomado, una especialización. Ajá. Me gustaría dedicarme toda mi vida al MPI 2A y la otra, ya no me acuerdo cuál era, que era la versión breve. No me acuerdo cómo se llama. Yo tampoco me acuerdo, Sí, pero sí. era A y 2. Me encantaría especializarme así chingón y pues poder aplicar toda mi vida y vivir de ello, ¿no? Ok. Pues bueno, ¿Cuál? pues ya, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Bueno, Última. última pregunta. Ya te pregunté tu prueba favorita, tu prueba menos favorita. Si pudieras, porque ya lo hicimos en teoría de la medida, pero ahora es diferente. Si Ok. pudieras crear una prueba, ¿cuál sería? No, yo me quedo con la que hice el día de mi vida. La neta me gustó mucho. Y siento que igual sería como un cambio en la cuestión de cómo se ven las pruebas, que por lo general son en lápiz y papel. ¿Cómo se llama mi prueba? Obviamente no está estandarizada ni validada ni nada, pero era un pequeño proyecto que igual y lo puedo continuar, o incluso si también les surge como idea. Era prueba de atención auditiva selectiva de Yeshai, porque Yeshai es mi nombre. Pasi, ajá. Yo también le busqué el nombre así como para abreviarlo, que se escuchara chido, ¿no? Básicamente, igual y no medía los atributos que yo quería, pero en ese momento pues lo hicimos en segundo semestre, creo, ¿no? Tercero. En segundo y en tercero también no sabía tanto, pero lo que yo quería medir era la atención, pero desde el oído, pues desde el sentido del oído. Atención selectiva, es decir, la atención que solo se le da a ciertos estímulos en específico. Entonces yo la prueba que hice fue hacer como, creo que eran 10 grabaciones. A mí una que me gustó mucho era identifica el sonido igual, ¿no? Entonces yo me acuerdo que porque tenían que ponerse audífonos, obviamente unos buenos audífonos y todo eso. Y sí tenía como su hojita para contestar, pero era más de escuchar, obviamente. Identifica los sonidos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en una puse así sonidos de flechas, así clavándose, ¿no? Me acuerdo que me pasé horas buscando así sonidos de flechas o de otras cosas. Del que me acuerdo mucho es de las flechas, porque me acuerdo que sí encontré así sonidos bien chidos, pues, o sea, no se escuchaban de mala calidad. Y pues obviamente eran diferentes, pero tú tenías que identificar cuántas veces sonaba como el principal, ¿no? Y así, así había otro, había otro que era como de
de identificar creo que si eran números pares o si eran números impares, de un dígito, dos dígitos, Ajá. Justamente para ver qué tanta atención tienes. Aunque después de ese creo que el profesor me dijo que sería otro tipo de proceso cognitivo, pero que pues igual era interesante. Ay, qué chido, qué igual chido. me dieron ganas de contestar mi pregunta que te hice. ¿En qué prueba me gustaría especializarme? En las escalas WISC. Muy... Esas, en las tres, en la que es para... Wechsler, dirás. Las escalas Wechsler. Sí. Porque la WISC es parte de ella. Exacto, las escalas Wechsler. La 3, la que es la WISC, WIPSI y WISE, que es para De inteligencia. De inteligencia. Me parece que hay para adultos, ¿no? Adultos, infantes y preescolares. Y preescolares, esas tres. Entonces las tres son, igual sus materiales son muy, muy bonitos. Tuvimos la oportunidad de verlos en vivo porque nuestra maestra, pues los llevó, incluso nos los aplicó para ver cómo era. Entonces a mí me gustó mucho eso. Igual y no es como tanto el área que pero pues la neta no me quiero casar solo con un área, ¿no? Entonces puedo dar muchas vueltas de vida y especializarme más. Sí, está chido. Las Wechsler a mí también me gustaron mucho. Ándale, pues ya. Pues ya, listo. Ya, listo. Pues con esto... sí, cierto. La palabra del episodio. Así es. En este caso, la palabra del episodio va a ser borborismo. Borborismo. ¿Qué es borborismo? Es así como un bárbaro, ¿no? Me suena eso. Suena como un bárbaro gordo. Ajá. O a mí me suena barboso. igual es como algoritmo, así como algo matemático, no sé, ¿no? Pues no. O logaritmo. Pues estás mal. Porque borborismo es el ruido que hace el estómago cuando está vacío y está digiriendo el aire. El aire, cuando tienes hambre, ¿no? Cuando te suena la panza. No, sí, es otra cosa. Es cuando tienes el aire, pues, y suena el... O sea, no es como cuando te suena la panza que tienes hambre. No, aquí tienes aire. ¿Sabes por qué? Cuando estás como más que nada cuando estás enfermo, entonces sería Ajá. del estómago. Más o menos por ahí. Intestinos. ¿Y sabes por qué la ballena no come? Porque vaya. Porque va llena de aire. Ay, corta eso. No es cierto, no es cierto. Pues ya acabamos, ¿no? Pues muchísimas gracias por estarnos acompañando en este cuarto episodio. La neta me gustó mucho porque pues sí hablamos mucho de la psicometría. Sí, tuvimos algunos errores, pues igual háganoslo saber o como le reiteramos casi cada episodio, pues estamos en continua formación todavía, pero pues cualquier comentario que nos puedan dejar sobre alguna retroalimentación Se aprecia mucho, pues, sobre todo para mejorar este proyecto. Así es. Tenemos. Pues un besazo, cuídense mucho, estudienle y si van a utilizar pruebas, pues ya saben para qué las tienen que utilizar. Para qué las tienen que utilizar. Y no son presumidos. No sean presumidas. Sale, adiós. Adiós.